La biodiversidad en la Tierra es muy variada. Podemos encontrar numerosas especies. Esta diversidad biológica surgió mediante un proceso evolutivo que duró millones de años hasta generar la diversidad que ahora conocemos. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La comunidad científica tiene una hipótesis. Creen que dentro de los primeros seres vivos que se desarrollaron hace entre 3.500 y 4.000 millones de años, existió uno en concreto del que surgió toda la diversidad biológica: LUCA. LUCA es el acrónimo inglés Last Universal Common Ancestor, que se considera el antepasado común más reciente de todos los seres vivos, tanto los que podemos ver como los microorganismos. En ese momento la Tierra no era aún habitable. Existía una actividad volcánica muy activa y no se había generado una atmósfera que protegiera de la radiación ultravioleta. El planeta se enfrió y el vapor de agua se condensó, llovió durante millones de años y se inició así la generación de los océanos. En el agua se mezclaron las moléculas más sencillas, entre ellas el amoníaco, el metano y el hidrógeno, lo que formó la llamada sopa primigenia, que con la ayuda de energía daría lugar a las moléculas esenciales de la vida. Charles Darwin fue el primero en proponer la existencia de un antepasado común de toda la biodiversidad. A través de su teoría evolutiva generó un esquema llamado árbol filogenético, que representaría las relaciones entre los diferentes organismos. 130 años después de que Darwin lo intuyera, y gracias a los avances de la genética, se demostró que LUCA realmente existió. A partir de ese ancestro, se separaron tres grandes ramas de seres vivos. El primer grupo son las bacterias, células procariotas que no tienen núcleo definido ni orgánulos membranosos. El segundo grupo son las arqueas, microorganismos que tampoco presentan orgánulos membranosos ni núcleo, pero que al ser diferentes a las bacterias forman su propio reino. La mayoría son extremófilas, siendo altamente resistentes a factores como la salinidad, la temperatura o acidez. Y por último, las células eucariotas, surgidas mucho después, son aquellas con núcleo definido donde se encuentra su material genético protegido por una membrana celular y distintos tipos de orgánulos, algunos de los cuales provienen precisamente de bacterias que se integraron en ellas. ¿Dónde pudo haber comenzado la vida entonces? Los elementos químicos que forman los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las moléculas sencillas que los contenían, como el metano, el dióxido de carbono, el amoníaco o el ácido cianhídrico, necesitaron el agua para mezclarse y reaccionar. Estas condiciones se dieron en diferentes entornos de nuestro planeta, por ejemplo, las fumarolas, que son grietas exteriores de un volcán subacuático donde se generan una mezcla de gases debido a sus altas temperaturas. Hay dos tipos de fumarolas submarinas. Las fumarolas blancas son estructuras pequeñas de suelo marino con emisiones menos cálidas, ácidas y con depósitos minerales. Las fumarolas negras son calientes, de hasta 400 grados centígrados. Forman chimeneas de hasta 10 metros de altura que arrojan hierro y sulfuro al océano. Esto llevó a suponer que LUCA quizá evolucionó en ambientes como las fumarolas negras de las dorsales oceánicas, donde tales condiciones extremas continúan hoy en día. Según esta hipótesis, aunque hay otras, LUCA habría sido un organismo autótrofo, capaz de generar su propia materia orgánica a partir del dióxido de carbono y utilizando la energía química presente en estos entornos. Pero, ¿por qué se cree posible la hipótesis de LUCA? Desde la década de 1970, los científicos investigaron mediante tecnología de secuenciación del ADN diferentes genes y genomas de arqueas, bacterias y eucariotas. A partir de ese punto, la comparación de genomas completos de organismos de los tres grupos de seres vivos está permitiendo saber cada vez mejor cómo pudo ser LUCA. Un microorganismo con genoma de ADN y con un número de genes mucho menor que el de cualquier bacteria actual. Por último, tiene que quedarnos claro que LUCA sería más simple que cualquier célula conocida a día de hoy. No fue el primer organismo vivo que existió, sino que tuvo que haber otros antes, quizá con genoma de ARN en vez de ADN. Cabe destacar que todo lo comentado es una hipótesis, pero que se trata de la hipótesis más cercana que explicaría la existencia de todos los seres vivos y entre ellos, al final, una de las ramas del árbol, nosotros.